El crecimiento del sector digital en la última década, fintech, internet, plataformas, está reconfigurando el mercado de trabajo, las trayectorias de movilidad social y los imaginarios de futuro en la Argentina. Empresas y fenómenos como Ualá, Plugand, Opirex, Globant, Google, Aditri y el boom de formación en habilidades digitales, Coder House, Bootcamps, impulsan nuevos roles laborales, nuevas oportunidades de empleo y nuevos circuitos de producción y consumo. La inteligencia artificial actúa como capa transversal en este proceso, redefine los perfiles demandados, transforma los saberes y moldea las narrativas de éxito y movilidad social. El panel invita a explorar cómo estas transformaciones están impactando en el trabajo, la educación, el consumo y la estructura social argentina. Participan de este panel 4 Javier Parisou, Ernesto Misleg, Pablo Roma, Paula Miguel y modera Miguel Oliva. Muchas gracias por su participación en el panel. Damos inicio entonces a este panel número 4, Inteligencia Artificial, Plataformas y Nuevas Economías, Transformaciones Sociales y Mundos del Trabajo en el auge del sector digital. Yo creo que es muy importante acá el aporte sociológico. Por todas estas transformaciones, agrego transformaciones al Estado, bueno, muchísimas transformaciones de movilidad social, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con Javier Parisou. Javier Parisou es sociólogo, es experto en gestión de la innovación y transformación digital, es fundador de Innova Tools, asesor de empresas y startups, articulador de economía de conocimiento registrado ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, docente de UNSAM y de SEIA UNTREF, que compartimos ese ámbito, y es representante argentino ante el Comité Técnico de la International Organization for Standardization, que es la ISO, sobre la gestión de la innovación, y ha realizado estudios para organismos internacionales como la CAF, el BID, Banco Mundial, PNUD y otros. Es licenciado en Sociología y realizó un máster in Science en Política y Políticas Públicas en el London School of Economics. Acá la lista sigue. Ya estamos. Y bueno, y nos va a hablar de estrategias y acciones para la identificación e implementación de soluciones de inteligencia artificial y ciencia de la salud en los corredores logísticos de la integración, impulsado por un ecosistema CIAT-CLI en la región. Así que, Javier, todo tuyo. ¿Puedo poner otro micrófono? Gracias. Bueno, gracias Eva, gracias al Consejo por la invitación para exponer y a los exponentes también. Estoy seguro que va a ser una mesa bien interesante. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? Bueno, trato de ir rápido. Yo lo que voy a presentar es un trabajo de consultoría que hice recientemente para la Corporación Andina de Fomento, que ahora se llama, cambió el nombre, se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Es uno de los bancos de desarrollo que más acciones hace en nuestra región, a nivel del BID, financiando grandes proyectos de infraestructura, también trabaja en temas de educación, salud. Y específicamente trabajé para el área, para la gerencia de infraestructura para el desarrollo, que hay dos grandes áreas, la de transformación digital y la de infraestructura. Son los que evalúan proyectos para construir caminos, puentes, trenes, puertos y mejorar la logística en la región con un concepto que ellos trabajan que son los corredores logísticos de integración, ¿no? Y un tema que yo vengo trabajando ya hace unos años es el tema de todo el tema de transformación digital y más recientemente el tema de la adopción de soluciones de ciencia de datos e IA en sectores maduros, en sectores, llamémoslo, analógicos o físicos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que
Igual después me va a interesar la opinión de Ernesto, que ya lo van a presentar, pero Ernesto es matemático, ¿no? ¿Sos? No. No, computador. Ah, de ciencia de la computación, y tiene una empresa de ciencia de datos IA, o sea que él conoce mejor el mercado de la IA, pero al menos lo que yo estoy viendo es que la IA avanza relativamente rápido en sectores como e-commerce, fintech, redes sociales, es decir, sectores que generan grandes volúmenes de datos de manera digital, y más lento en otros sectores más tradicionales, con formas organizacionales que vienen del siglo XX, por ahí como el sector salud, en el caso de la logística, y otros sectores que es más lento, a veces porque hay resistencias, ¿no?, de las propias organizaciones a incorporar innovaciones tecnológicas. Así que lo que estuve trabajando es algo bien concreto. A mí, las dos charlas anteriores me encantaron por el nivel de reflexión y de debate. Esto es más específico, es más una propuesta, una estrategia y acciones para implementar este tipo de soluciones en un sector maduro como la logística, ¿no? Entonces, algunas filminas las voy a pasar rápido porque quiero ir al núcleo de la propuesta, que es la estrategia, ¿no?, para implementar estas soluciones. Pero básicamente partimos de un problema, ¿no?, que en realidad cuando uno innova o implementa este tipo de soluciones tiene que partir de qué desafíos quiere abordar, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tiene la logística en América Latina hay una serie de ineficiencias que vamos a ver ahora, pero en términos generales los costos de la logística en nuestra región duplican a los costos de la logística en los países de la OECD. Todo eso son costos para las empresas y menor competitividad, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, esto es básicamente lo que voy a contar, los retos históricos de desarrollo de infraestructura en nuestra región, las soluciones de IA y ciencia de datos, los desafíos e ineficiencias en los corredores logísticos, bueno, la IA responsable y después el tema de la estrategia. Esta primera parte la voy a pasar rápido. Estos son los corredores logísticos de integración que CAF viene estudiando hace tiempo, que ven que cruzan los países porque los productos, uno es el famoso corredor bioceánico, la hidrovía, tienen estudiados todos los corredores, los problemas que tienen, dónde hay que hacer las inversiones, dónde hay que hacer las mejoras, desde el punto de vista de infraestructura física, pero ellos incorporaron un concepto de infraestructura integral, porque lo que empezaban a ver, que las inversiones en infraestructura física no bastaban para agregar valor en la logística y bajar los costos. Hacía falta desarrollar también servicios asociados a la logística, infraestructura digital, y este componente que trabajamos en este trabajo, que son las soluciones de ciencia de datos e IA, para abordar problemas de gestión, de procesos, problemas de asimetría de información que se dan en el sector, que no se pueden solucionar con infraestructura física, que son problemas como decía, de gestión, procesos, de asimetría de información, como puede ser el flete vacío, que es uno de los grandes problemas de logística, que es que cuando el camión va lleno y vuelve vacío, por lo cual eso implica costos, porque no hay un macheo entre oferta y demanda de transporte, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden solucionar con datos, con bases de datos y con soluciones que conecten oferta y demanda. Bien, esto lo paso rápido, pero básicamente CAF viene trabajando fuertemente, como les decía, en inversiones en este tema. El contexto general es un poco lo que les decía antes, el gran desafío de la IA es la adopción, ¿no? Y estas son algunas de las soluciones que ya están en el mercado, pero que a través de este trabajo se buscan expandir, digamos, masificar, ¿no?, que grandes cantidades de empresas y operadores logísticos puedan adoptar estas soluciones, como el problema que les comentaba de reducir el flete vacío, sistema de gestión de flotas, todo el tema de análisis de conducción por el tema de seguridad, mantenimiento programado y predictivo de camiones, prevención de accidentes, todo el tema de optimización de combustible, todo el tema del sistema de gestión de almacenes. Es impresionante, los almacenes, los depósitos. Sin este tipo de sistemas, las empresas no saben qué tienen, qué no tienen,
dónde están los productos, y todo esto permite una trazabilidad a tiempo real, lo cual realmente se hacen ahorros impresionantes, la trazabilidad de productos, la IA generativa para todo el tema de gestión del conocimiento, hay mucha cuestión documental, los pasos fronterizos, tiempos que se pierden enormes, que se podrían acelerar mucho más con el uso de estas herramientas, todo el tema de contratos inteligentes, fintech para todo el tema de transacciones internacionales, toda la cuestión documental que trabaja acá la empresa de Ernesto, entre otros temas, que tiene que ver con la gestión documental, que también es compleja en el sector logístico. Y bueno, y todo el tema de predicción de fallas y manejo predictivo de la infraestructura, ¿no? El tema del estado de los puentes, son todos temas sumamente sensibles, que hay accidentes. El verano pasado se cayó un puente en Brasil, tiempo real, filmado por una persona. Son problemas reales, etcétera, ¿no? O el tema de los baches. Bien, el tema está muy en la agenda a nivel internacional, pero y la visión es que esto recién empieza, ¿no? Estos son los principales problemas que tiene la infraestructura y que pueden ser abordados con este tipo de soluciones, ¿no? Todo el tema de accidentes de tránsito, bueno, algunas cosas ya les comenté, la baja articulación intermodal, ¿no? En América Latina y el Caribe hay una fuerte concentración del transporte por carretera, eso es ineficiente, hay productos, bienes que conviene transportarlos en tren, en determinados trayectos, por ejemplo, o en barco, ¿no? Y la congestión en ciudades y puertos, y el tema de la brecha sistémica de las capacidades logísticas del transporte terrestre versus las navieras. Las navieras son muy eficientes porque tienen gran escala, ¿no? Y como dicen los especialistas, la competitividad se pierde en tierra. Y estos son problemas que en realidad se dan a nivel internacional, pero se profundizan mucho en nuestra región. Bueno, ahí está. Bueno, este es un tema, bueno, el tema de IA responsable es un tema clave que vengo discutiendo mucho con expertos en IA, porque todo esto viene con una fuerte velocidad, lo venimos hablando durante el día, y es fundamental vincular estos desarrollos con los ODS o con valores éticos. Digo, tiene que estar la discusión de la gobernanza ética, social, ambiental de estas soluciones, ¿no? Que no es intrínseca al desarrollo tecnológico. Y ahí hay un rol fundamental de las ciencias sociales en aportar y convencerse que tiene un rol muy importante y que es un componente muy importante en todo esto. No es solo una cuestión de tecnólogos o programadores o cientistas de datos, ¿no? Esto involucra procesos organizacionales, sociales, y nos tenemos que convencer que podemos aportar en todo eso, porque si no las cosas salen muy mal. Digamos, yo siempre pongo como ejemplo el caso de esta gran inversión de Botnia en Uruguay, que si, digamos, yo conozco gente de la zona y todo el problema empezó por una cuestión de contaminación visual y fundamentalmente porque la empresa finlandesa no evaluó bien el impacto en la comunidad, la gente que estaba del otro lado del río, un conjunto de cuestiones que no se toman en cuenta y que generan muchos problemas, ¿no? Entonces, es realmente importante el rol de las ciencias sociales y de la sociología en particular en la implementación de todos estos procesos. Estos son los actores de los corredores logísticos, me paso rápido. Bien, y este es el núcleo de la propuesta, ¿no? El tema de una estrategia para implementar estas soluciones a nivel, está medio descuarengido, se salieron, pero bueno, a nivel escala, ¿no? Desarrollamos un marco conceptual para entender la potencialidad y los límites de estas soluciones, una metodología para seleccionar y priorizar estas soluciones, bueno, y después la identificación de necesidades y desafíos, el desarrollo de pilotos, y después acciones para impulsar un ecosistema que vincule estos dos mundos, el mundo de las soluciones de ciencia de datos e IA con los operadores logísticos, ¿no? Piensen que esto es un banco de desarrollo que opera en toda la región, entonces tiene esta mirada a nivel regional, ¿no? Bien.
con respecto al marco conceptual, a ver, estas son cuestiones básicas de la IA, que la IA es una tecnología de propósito general, que requiere de la disponibilidad y accesibilidad de grandes volúmenes de datos. En ese sentido, en las organizaciones que adoptan estas soluciones es fundamental impulsar una cultura de datos, ahí cito a Ernesto, que lo viene planteando, el empoderamiento de las personas y la gobernanza para la equidad de los beneficios, un poco lo que veníamos hablando antes. Esto realmente no es un tema menor. A nivel global, muchas empresas están adoptando este tipo de soluciones para achicar personal, es así, ¿no? Entonces, la discusión es cómo se hacen estas transformaciones. La Unión Europea viene planteando con la persona en el centro, ¿no? Pero bueno, es un gran desafío abordar esto no solo de un aspecto defensivo, regulatorio, sino activo, es decir, pensando, y ahora lo vamos a ver en un gráfico, qué nuevos productos y nuevos servicios se pueden generar con el uso de IA, ¿no? Bueno, y estas dos últimas tienen que ver con las tendencias desde la automatización de procesos a los agentes autónomos y una cosa que está trabajando muy fuertemente que es la IA física o espacial, o los Large World Models, que tiene que ver con la interacción entre la IA en procesos físicos, ¿no? Los robots con IA, que es algo que está avanzando mucho. La Universidad de Stanford está trabajando fuertemente en eso. ¿Pueden ir para atrás? Gracias. Bueno, este gráfico para mí es ilustrativo en el sentido de que ustedes ven ahí, ese óvalo, no el más oscuro sino el otro, son las tareas que las personas realizan o pueden realizar hoy, ¿no? Y el óvalo chiquito son las, más oscuro, son aquellas tareas que se pueden automatizar con la IA. Todo lo que está afuera representan las nuevos servicios, nuevos productos, nuevas soluciones que las personas pueden hacer con la IA. Entonces, el tema es cómo activamente estas tecnologías pueden generar nuevas actividades, nuevas economías, nuevas soluciones, y no quedarse con un planteo del tipo ludista, que se acuerdan al principio de la Revolución Industrial, que buscaban romper las máquinas, ¿no? Porque las veían como una amenaza para sus trabajos, ¿no? Esto por ahí es medio fácil decirlo, pero es un tema que hay que encararlo desde diferentes disciplinas. Bueno, estos son datos con respecto al aumento de la productividad laboral con el uso de la IA. Después lo que armé es una metodología para implementar estas soluciones, ¿no? A nivel masivo, pasos que hay que dar. Es algo muy práctico, pero que creo que es importante para facilitar el acceso a estas soluciones por parte de las organizaciones analógicas, ¿no? Esta es una guía de madurez en IA que está desarrollada a nivel internacional, está un poco adaptada, que es como una encuesta, una serie de preguntas para entender en qué estado está la empresa en relación a la gestión de datos, al registro de datos, etcétera, ¿no? Preguntas con respecto a la estrategia, datos, tecnología, talentos, gobernanza. ¿Tengo que ir cerrando? Bien. Bueno, voy rápido. Estos son algunos sectores sobre los cuales relevé demandas que pueden ser abordadas con estas soluciones. Paso rápido algunas cosas. Bueno, y estos son algunos pilotos que estamos proponiendo realizar en los corredores logísticos de integración, ¿no? Para mejorar estos procesos, el tipo de problemas que se pueden abordar con soluciones de datos, ¿no? Que no dependen solo de acciones de mejora de infraestructura física. Nada, el tema del tiempo. Bueno, en definitiva, la propuesta, para ir cerrando, tiene que ver con cómo generar una dinámica ecosistémica. Y acá entra un poco también, vuelvo un poco al primer panel, y también al anterior, cuando hablamos de la crisis de las grandes estructuras sociales, ¿no? Del Estado, de las ONG,
en muchos casos, de muchas empresas, muchos sectores, digamos, cómo abordar esa realidad, ¿no? De manera proactiva. Y yo creo que el concepto de ecosistema y de redes, acá Miguel es un experto en análisis de redes, desde la sociología tenemos que poder pensar nuevos conceptos para abordar la realidad de hoy y no quedarnos llorando por lo que ya no está, ¿no? Y creo que en ese sentido hay conceptos que permiten explicar ciertas dinámicas que hoy se están dando en algunos sectores, en otros no tanto, pero se pueden impulsar, de coordinación, ¿no? Esto lo vamos a ver también mañana en la mesa, mañana a la tarde en la mesa sobre empresas, que está esta visión del desafío de coordinación. Y la lógica ecosistémica son sistemas abiertos, pero que al mismo tiempo permiten coordinar a diferentes actores, digamos, como son las soluciones de ciencia de datos IA y los operadores logísticos, dos mundos muy diferentes, pero que en ambos casos hay interés o necesidad de interconexión, ¿no? En el caso de las empresas, startups de datos, de IA, de desarrollar nuevos mercados, y en el caso de los operadores logísticos, mejorar la productividad, la competitividad, bajar costos, etc. Entonces yo creo que los conceptos de ecosistema y redes es importante tomarlo en cuenta para abordar la adopción de IA en este tipo de sectores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Disculpen con el tema de los tiempos. Bueno, vamos entonces a dar la palabra a Ernesto Missel. Bueno, gracias. Es cofundador y jefe de ciencia de datos en 7 Puentes, ¿no? Sí. Y licenciado en ciencia de computación, así que bueno, vamos a escuchar un poco también estas relaciones con la sociología. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo les preparé una pregunta disparadora para que podamos conversar. Y tiene que ver con una idea de ¿por qué le creemos a la inteligencia artificial? ¿Por qué creemos que las respuestas que nos entrega ChatGPT o algún otro sistema de tecnología está diciendo la verdad? Así que, ¿vos no le crees mucho? Poco y nada. Nada. Bueno, vamos a desgranar un poco esta idea, ¿sí? Bueno, sí, habla un poco despacito, dale. Necesito el... Ahí estamos. Bueno, mi papá me llevaba a la Feria del Libro, pero íbamos a ver las computadoras de ajedrez. En la Feria del Libro, en los 90, era el único lugar donde estaban las ferias y se podía ver esas máquinas que para mí, informático, fanático de la ciencia ficción, un pibe de 10 años, iba a ver las computadoras de ajedrez y hasta el día de hoy me parecen unos artefactos fascinantes, ¿no? Digamos, cómo se puede modelar las reglas para vos poder jugar con una computadora, con una máquina y nada, y que interprete las reglas y que juegue, que sea entretenido. Me parece unos artefactos muy, muy fascinantes. Hasta el día de hoy los veo y son muy bellos. El año pasado vino Eric Sadén a la Feria del Libro, lo llevé a mi hijo, ¿no? Que está ahí, medio con cara de espanto, y Sadén proponía en su batalla contra Silicon Valley, con una manera de cómo gestionar el poder en esta época. Y bueno, y yo jugué de visitante en ese lugar, un poco como ahora, digamos, era el único informático en una sala de humanistas que le celebraban todo lo que decía de francés, y yo la verdad que me agarraba de la silla y decía que yo no puedo entender lo que estoy escuchando, digamos, ¿no? Tenía una manera muy irritante de hablar, de expresar sus ideas, y yo no podía entender cómo el tipo en un momento el ñato dice, bueno, sí, no, porque ustedes usan el Waze, ¿vieron el mapita para llegar de un punto al otro de la ciudad? ¿No? Que no es otra cosa que un mecanismo de sometimiento de la voluntad humana. Y yo le digo, pará, Eric, me parece como que te estás pasando, digamos, muchos pueblos, ¿no? Digamos, un artefacto de sometimiento, ¿no? Digamos, el mapita. Vos ese sí lo usás. Bueno, claro, ¿no? Es que lo marcás de un punto al otro de una ciudad, lo pones ahí y listo. Te olvidás, no pensás más, ¿no? Entonces te agarrás una idea y eso, ¿no?
Hasta que, bueno, después con mi hijo salimos de ahí, no entendía por qué yo lo había llevado a ese lugar, para tener que conocer a esta gente que es importante. Pero fíjense, en este momento yo dije, pongo la ruta y no pienso más. ¿Ah? Es más, se me escapó recién cuando le estaba discutiendo. Hay algo de delegación, ¿no? De tomar la sugerencia que propone el Waze o que propone algún mapa, ¿no? De la ruta, tomarla como verdad. ¿Está bien? Creo que ninguno de nosotros se imaginó que a lo mejor el Waze te sugiere otra ruta, no la más rápida, la que pasa por el McDonald's, ¿no? O la que pasa por el cartel de tal candidato. Digamos, ¿por qué no lo podría hacer? ¿Está bien? Digamos, uno supone que lo que está diciendo el Waze es la ruta la más rápida, la mejor, con menos espera, o quizás, no sé, la que tiene mejor paisaje, qué sé yo, alguna característica de calidad que creemos como que está buena, nunca que sugiere una ruta para que nosotros veamos la publicidad que pagó Waze, ¿no? O que pagó un suscriptor, un sistema de publicidad, ¿no? En el caso extremo, ¿no? Este es un caso que terminó en tragedia, ¿no? Una familia que el Waze o el Google Maps en este caso le sugiere tomar una ruta y bueno, y la ruta claramente era un puente que no soportaba el peso de un auto, ¿no? Pero lo dice la máquina. Y si lo dice la máquina debe ser verdad. Pero si el puente era un puente que, nada, era un puente peatonal, no un puente para autos. Pero ¿por qué esa persona tomó la decisión de avanzar igual? ¿Está bien? Bueno, en este caso terminó en tragedia, esta persona falleció. Y después, nada, sigue como la idea de ¿por qué nosotros aceptamos como verdad lo que nos dice, digamos, un sistema que esté, un sistema tecnológico, que puede ser una aplicación, pero puede ser lo que está diciendo una página web, o lo que está mediado por cierto aspecto tecnológico que da la idea de que hay objetividad, verdad, pureza, superhumanos, inteligencia, rapidez, todo un montón de características que uno se lo asocia a la cosa como más superior, ¿no? Bueno, este soy yo con la misma camisa, no tengo muchas. McCarthy, hace 70 años ya, él acuñó la idea de la disciplina de la inteligencia artificial, pero obviamente, digamos, en un congreso propusieron ese nombre para nombrar a cierta área, pero muchos de ustedes son investigadores. Después se supo que en realidad había que poner un nombre para aceptar los grants de la publicación. No tiene mucho de inteligente lo que se produjo en ese congreso, ¿no? Pero a mí me interesa más esta idea de definir las tareas que realizan hasta ahora los humanos. Hay algo de que te corre en el arco, lo que es inteligencia artificial hace 70 años, hoy lo podemos decir que es la computación clásica, ¿sí? Es más, hace 20 años, cuando yo cursaba la materia de inteligencia artificial, se daban tópicos que hoy se dan en materias específicas, ¿sí? O sea que hay algunos tópicos que se graduaron y ya son sus propias materias, ¿sí? Me gusta esta idea de la inteligencia artificial como la frontera de la tecnología, como la frontera de esta disciplina de la ciencia de la computación. Turing, también para esa época, había propuesto el test de Turing, que es una idea de, bueno, se los describo, digamos, detrás de un biombo hay dos instancias de resolución del mismo problema. Una solo con humanos y otra con una computadora. Detrás del biombo hay un jurado humano que realiza una pregunta. Si esa tarea puede ser respondida por uno de los dos y este jurado humano no se da cuenta quién es la computadora, se dice que la computadora es inteligente. Es una definición que nombra la inteligencia como la indistinguibilidad de ese jurado humano de lo que está detrás del biombo. O sea que no es inteligente sino es inteligente porque este jurado no supo distinguirlo. Hay una idea de, ok, me ganaron, ¿está bien? ¿Sí? Yo sé que del otro lado hay algo que no es humano, pero me supo engañar, me supo
contestar, me supo ser útil. Bueno, otra cosa de la historia de la computación, ELIZA es un chatbot donde las personas podían tener una terapia, ¿sí? Una terapia psicológica, pero no del psicoanálisis que nosotros vemos acá en Buenos Aires más, sino de un tipo de terapia que se la llama rogeliana, ¿sí? Que es una manera de hacer que el paciente hable, pero a través de preguntas y parafraseos de las propias respuestas que ese paciente hace, ¿no? Es muy divertido, si ustedes pueden acceder, esto está en internet, es algo así como, ¿qué hiciste el fin de semana? Fue lo de mi vieja. ¿Y hace cuánto vas a lo de tu vieja? Y bueno, desde que falleció mi papá. Ah, sí, que falleció tu papá, entonces ahora sí vas a lo de tu hija. Entonces te da vuelta sobre las propias respuestas que vos das y en el devenir de ese diálogo ocurre la terapia. Estos programas, ya en el 66 estaba programado, yo recuerdo en el 95, más o menos por el 98, 2000, yo programaba este tipo de chatbots en la facultad, ¿sí? Clark es un escritor de ciencia ficción. Él lo que plantea, y traigo de vuelta la tecnología de frontera, de que aquella tecnología de frontera es indistinguible de la magia. Y cuando hablamos de magia, hablamos de truco y de ilusión. Entonces, nuestra disciplina, desde su concepción, trata sobre la idea del truco y la ilusión, ¿sí? Y esta máquina de ajedrez que a mí me fascinaba cuando iba a la Feria del Libro, también tiene una reminiscencia en la historia de las máquinas. Este es el turco, ¿sí? Del 1800. Era una máquina, había un autómata que pretendía jugar al ajedrez, ¿sí? Entonces las personas que lo veían un androide, una especie de maniquí que se movía, que jugaba y movía las piezas, y era fascinante para esa época, pero había 2 puertitas y abajo había una persona escondida moviendo las fichas, ¿no? Había un truco. ¿Por qué a nosotros... Opa, estaba tocando el otro botón. Uy, no, lo rompí. ¿Por qué a nosotros nos llama la atención, nos gusta generar fachadas, ¿no? Ahora me paro del lado de la persona que engaña. Hay algo ahí que cuando yo te digo, che, mirá que de este lado hay inteligencia artificial, bueno, entonces, si yo sé que se va a leer como que yo estoy siendo, no sé, que tengo como un ejército de superhumanos detrás, ¿no? De suprahumanos o de inteligencias superiores, se me va a percibir como alguien, no sé, mejor, ¿sí? Y esta misma idea del turco, en el 1800, 225 años después, una empresa, Builder AI, invertida por Microsoft, por el BID, ¿sí? Engañó a Microsoft y al BID haciéndoles creer que había agentes de inteligencia artificial produciendo software y había humanos, personas, seguramente en un call center mal pagos, trabajando 7x24 con el látigo, tratando de sostener la fachada, ¿sí? Fíjense, esto se los recomiendo porque es muy divertido. Si buscan en Google News o en algún Google el sufijo según la inteligencia artificial, lo ponen entre comillas, lo que recuperan son notas en los diarios que pueden ser cosas como ¿cómo cambiará la forma de tomar mate según la inteligencia artificial? ¿Cuál es el mejor punto del asado según la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las 2 ciudades de Tucumán donde la gente es más feliz según la inteligencia artificial? ¿No? O un gusto de helado diseñado con la inteligencia artificial. ¿No? A esto lo llamamos sesgo de tecnología, algunos autores sesgo de automación, ¿sí? Que supone que las cosas que están atravesadas por un sistema tecnológico son mejores. Y por eso las creemos, y por eso le linkamos o le asociamos valor de verdad, ¿sí? Para quienes fuimos padres, estas fotografías o estas ilustraciones de ecografías 4D o 3D y qué sé yo. Ay, sí, tenés la naricita de tu mamá o no sé cuánto, qué sé yo. Bueno, una clínica en Formosa le mandó la misma foto a varios de los pacientes, ¿sí?
Y obviamente, digamos, era falsa. Digamos, a algunos le tocó la propia, pero a los demás no. Y todo lo creímos porque, ¿por qué? Porque lo decía la clínica, porque lo decía este artefacto. ¿Mm? Bueno, esto no fue tan divertido, ¿no? Una persona en retiro la agarra la policía de los pestañas y la lleva, le saca las zapatillas, le saca el celular, la lleva como sospechoso a Bahía Blanca. No le dicen nada porque la están deteniendo, ¿sí? Fue que el sistema dijo que la persona era sospechosa. Pero la persona no se llamaba como la persona que estaba siendo buscada, ni tenía el DNI parecido a la persona que estaba siendo buscada. Lo dijo el sistema. ¿Bien? Entonces ahí todos los policías o todas las fuerzas de seguridad confiaron más en el sistema que en su propio criterio es preguntarle al tipo que estaban deteniendo si se llamaba igual que la persona que estaban buscando. ¿Está bien? Esto pasó hace 2 años. Y otra tengo más. Bueno, acá. Esto es el año pasado, ¿no? Nuestro ministro de Economía y nuestro presidente celebrando la baja de inflación que decía el Jumbo Bot. El Jumbo Bot terminaba en bot. ¿Está bien? Era una cuenta de Twitter que gestionaba y daba publicidad de ciertos precios, pero detrás de eso había 2 pibes que estaban tirando verdura, digamos. Estaban viendo a ver si alguien pescaba y los pescaron al ministro de Economía y al presidente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque terminaba en bot ese número de cuenta de Twitter, ¿no? Bueno, esta idea de aceptar, y yo tengo algunas tesis para hacerlo, ya voy cerrando. Mi maestra de 4º grado nos enseñó a todos a contestar bien. Contestar bien, por ejemplo, la pregunta, ¿cuántos años tenía el hijo mayor del capataz cuando egresó de la escuela primaria? Si vos contestabas 12, te tachaba y te decía mal. Si vos contestabas, el hijo mayor del capataz cuando egresó de la escuela primaria tenía 12 años, recién ahí te decía que estaba bien, ¿sí? Nos proponía contestar con una idea de forma, ¿está bien? Es más, si vos contestabas, el hijo mayor del capataz cuando egresó de la escuela primaria tenía 15 años, te ponía regular, ¿está bien? Te ponía bien menos. Era más importante la forma que el hecho, que el dato, ¿sí? OpenAI eso se dio cuenta y cuando nosotros vemos las respuestas de ChatGPT, vemos una forma, ¿está bien? Y esa misma forma, que puede ser la carta astral, una crónica deportiva, una crónica del estado del tránsito, o el AIDA, que es un modelo que se usa mucho en marketing para capturar atención, interés, deseo, call to action, o sea, si estás de acuerdo, mandame un mail. O sea, con escribir una cosa de estas, si vos te adaptás a la forma, sos más creíble que si el contenido tiene sentido o no. Esto OpenAI se dio cuenta, ¿está bien? Y hace que sus sistemas, ChatGPT, a la cabeza, responda con forma, con fórmula, con template, con plantilla, ¿no? Si aceptamos eso, hay algo de que el receptor ya está, no sé, ya está con ganas de creerle a esta máquina. Y el último concepto, se los cuento, esta palabra que se puso de moda en mi sector, se llama psicofante. Psicofante es adulador, chupamedias, una persona que todo el tiempo está tratando de endulzarte. Bueno, así funcionan estos bichos. Dan una respuesta, pero qué buena pregunta que acabas de hacer, Ernesto. ¿Está bien? Y hay una manera de endulzarte. Entonces vos decís, che, pero ¿me está diciendo la verdad o no? Ay, no, pero es tan cariñosa la manera de decírmelo que yo se lo termino creyendo. Así que le dejo acá estos puntos para debatir, si quieren después, ¿sí? El moving target, o sea, te corren el arco, una idea de que no detectamos inteligencia, sino indistinguibilidad, ¿sí? Esto es muy importante también para verlo. Bueno, esta última me salté esta presentación, pero bueno, la asertividad y el lenguaje psicofante afectan a la aceptación y a la pregnancia de la creencia de los resultados, ¿sí? Y bueno, y como ustedes bien saben, los sistemas tecnológicos y toda la comunicación, primero quizás se adapta a cierta
ganas, o no sé cómo llamarlo, digamos, interés de utilidad de esta sociedad, pero una vez que llegó, una vez que modeló el lenguaje, moldea las respuestas, ¿no? Me gusta esta doble, agarrar primero modelas para luego moldear. Y los algoritmos de TikTok, las respuestas de ChatGPT, incluso lo que dice Saden con las rutas propuestas por The Waze, de alguna manera terminan moldeando nuestra manera de pensar. Así que bueno, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Pablo Romá, que es doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciado en Sociología de la Facultad de Humanidades de La Plata, y su desarrollo profesional en el ámbito de la sociología se encuentra vinculado al ejercicio de la docencia, la investigación y la consultoría, y creo que también te dedicas al tema de conflictividad social. Así Sí. que bueno, todo tuyo, Pablo. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a Evangelina por la invitación y a todos por venir. Bueno, voy a retomar un poquito esto último que dijo Ernesto, ¿no? La idea de moldear, la idea de cómo de alguna manera las nuevas formas del trabajo, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con las plataformas, ¿no? La plataformización del trabajo incide, ¿no? Impacta también en las subjetividades, ¿no? Entonces, como un poco lo que nosotros queremos plantear es que hay una transformación en las formas del trabajo. Esas transformaciones tienen una característica fundamental, que es que conviven, digamos, las nuevas formas del trabajo, la plataformización con las formas tradicionales del trabajo, ¿no? Y sobre todo el trabajo asalariado, ¿no? Ya sea formal o informal, pero bueno, la idea del trabajo que tiene algunas pautas planteadas por otros, ¿no? No solo las que nosotros podemos de alguna manera intentar modificar o al menos tener un margen mayor de decisión. Esto forma parte de unos trabajos que nosotros venimos haciendo con la Fundación Frege-Ebert, sobre todo porque nosotros hicimos un trabajo el año pasado que era sobre votantes moderados de Milei. Y lo que veíamos es que, bueno, no sorprendentemente, ¿no? Pero sí que muchos de los entrevistados, ¿no? Eran trabajadores, y esos trabajadores tenían una forma de entender el trabajo, de entender también la política, ¿no? Que era un poco, bueno, interesante, y lo que decidimos es hacer una investigación específica sobre trabajadores, ¿no? Y ver cómo de alguna manera, bueno, qué pasaba, ¿no? con estos nuevos trabajadores o con estos trabajadores formales en términos de su, bueno, perspectiva política, pero también en términos más generales. Y lo que vemos es que hay una cuestión que es insoslayable, ¿no? Que es la estructural, ¿no? Que el mercado laboral argentino es un mercado laboral que tiene salarios muy bajos y trabajos de muy poca calidad. Entonces, lo que de alguna manera expresaban estos trabajadores es que las nuevas formas, las plataformas, venían a ser una especie de manera de recomponer ingresos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, las que más conocemos, ¿no? Tanto Uber, Rappi, bueno, los riders, pero también otras formas, ¿no? que tienen que ver con por ejemplo, las apuestas online, que uno a priori diría no es un trabajo, ¿no? Pero para muchos de ellos sí es un trabajo, porque fundamentalmente le dedican tiempo, le dedican estudio, no es solamente una actividad de ocio, sino que hay un esfuerzo, una apuesta de cabeza, ¿no? Y sobre todo de tiempo. Pero también otro tipo de plataformas, como por ejemplo OnlyFans, que para muchas chicas
es una opción, ¿no? Frente a estas condiciones que plantea el mercado de trabajo tradicional, ¿no? Una de las personas que entrevistamos decía, bueno, yo trabajaba en una panadería, trabajaba 14 horas en condiciones de hostigamiento laboral, porque, digo, mi jefe me quería tocar el culo, digo, perdonen la expresión, pero es esa la forma básicamente en la que aparece el hostigamiento fundamentalmente, ¿no? Acoso y bueno, y OnlyFans es una forma en la cual puedo conciliar distintos intereses. Primero, gano mejor que en la panadería, ¿sí? Segundo, yo puedo decidir el tiempo que le dedico a trabajar. La idea de estar 14 horas, 6 días, le implicaba fundamentalmente no poder conciliar con otros intereses, como por ejemplo las tareas de cuidado, por ejemplo, pero las tareas de cuidado no solamente cuidar a alguien o cuidar la casa, sino también poder acompañar a los hijos a un acto escolar, ¿no? Actividades que también tienen que ver con el propio desarrollo de la vida personal, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es importante porque la idea y la noción del tiempo empieza a tener un impacto subjetivo muy, muy importante en esta relación fluida entre formas tradicionales y nuevas formas del trabajo. La idea también de, hacerse un poco a sí mismo, ¿no? Poder poner en juego sus propias capacidades, sus propias cualidades, forman parte de esa idea de representación sobre el mundo del trabajo, pero también sobre sí mismos y sobre la realidad. Quizás ahí hay una tensión respecto a las formas tradicionales, ¿no? que tienen que ver con la estabilidad laboral, ¿no? La estabilidad laboral es visto como una situación de, quizás de que no termina de convencer, ¿no? No termina de convencer, porque básicamente en realidad la estabilidad laboral no genera lo que quizás antes generaba, ¿no? Quizás hace décadas atrás un trabajador que se rompía el lomo, que trabajaba 30 años, 40 años en un mismo lugar, se quedaba con una casa, un auto, tenía un ingreso, y hoy el mercado laboral eso no lo da, ¿no? Eso no aparece. Y la idea de estar en un lugar mucho tiempo pareciera como que, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Genera mucho malestar, ¿no? Por eso, cuando nosotros presentábamos este trabajo, fuimos a varios sindicatos, por ejemplo, lo presentamos en la CGT, lo presentamos en CTA, lo presentamos en WOM, y por ejemplo, y en una de los intercambios, de las experiencias, decían, bueno, con este gobierno nos están ofreciendo retiros voluntarios, ¿no? Lo que intuitivamente uno pensaría es que aquellos que agarran el retiro voluntario son los trabajadores de más edad, los que más años tienen, y en realidad los que fundamentalmente agarran el retiro voluntario son los jóvenes, ¿sí? Se van a hacer su propio proyecto, su propio emprendimiento, ¿sí? Porque buscan otra cosa. Ahora, por eso nosotros, como dije recién, partimos desde un lugar, digamos, ¿no? Desde un lugar más político. Y lo que vemos es que en realidad, un poco el discurso, la narrativa de estos gobiernos más de la extrema derecha, quizás a nivel global, ¿no? Y que quizás acá lo representa el gobierno de Milei, tienen una narrativa que confluye de alguna manera con estas experiencias, con estas subjetividades, y eso hace que, haya ahí un diálogo que a veces otros espacios políticos les cuesta más, digamos, ¿no? La discusión sobre, por ejemplo, sobre los derechos laborales, ¿no? Qué hacer frente a las condiciones que imponen
las plataformas respecto a los derechos laborales, digamos, ¿no? Donde no los hay. Entonces, muchos nos plantean, bueno, ahí hay un tema, es un punto de quiebre, digamos, ¿no? Entonces, si no hay derechos laborales, eso no funciona, no va. Pero también me parece que hay ahí una necesidad de encontrar otras respuestas a estas nuevas formas de entender también el trabajo. Yo creo que me parece que la discusión estrictamente sobre los derechos es una cuestión que tensiona también, porque es cierto que los trabajos de plataforma no tienen derechos. También es cierto que muchos trabajadores entienden que como quizás antes, ¿no? La idea del salario era entendida como una conquista colectiva, ¿no? Hoy la cuestión de los ingresos es percibida como una responsabilidad individual, ¿no? Y en términos de esa responsabilidad individual, muchos entienden que ni los sindicatos ni el Estado tiene que meterse en eso, ¿no? Y se asumen los riesgos de no tener derechos. Ahora, yo creo que ahí hay un problema que es, sobre todo en términos de lo que se ha discutido mucho en el siglo pasado, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con entender, ¿no? Cómo se representa el lugar donde uno está en la estructura, sobre todo económica, con las perspectivas, no son necesariamente políticas, pero sino con las perspectivas de representación de uno mismo dentro de esa estructura, digamos, ¿no? Y la idea de, por eso digo, la idea de hacerse a sí mismo, la idea de ser uno su propio jefe, tiene una incidencia subjetiva. Ahora, eso choca con la realidad, básicamente porque lo que se ve es que en realidad mucho de este esfuerzo que se hace en las plataformas por esta idealización o por esta representación subjetiva, bueno, termina generando que se trabajen más horas, ¿sí? Que haya una relación más de autoexplotación, ¿no? Porque también en la medida que aumenta la oferta, baja la demanda en contextos socioeconómicos complejos como el que estamos viviendo, bueno, la situación se hace más crítica, ¿no? Entonces tenés que trabajar más en contextos de mayor competencia y terminás medio como esclavizado a la aplicación, sobre todo en los de Rider, ¿no? Que es donde hay mayor cantidad de trabajadores. Y también, bueno, me parece que eso es, bueno, es un punto. Hay otras cuestiones que para nosotros son importantes, que tienen que ver con que existen determinadas sospechas en estos trabajadores de que esta idea, ¿no? de estas transformaciones en el mundo del trabajo no sean realmente tal cual se plantean que son, digamos, ¿no? Porque hay ahí una situación en la cual me parece que las plataformas logran captar una demanda de los trabajadores, ¿no? Que es esta un poco la crítica al mercado tradicional de trabajo. Pero es cierto que un poco el lugar donde quizás ellos esperan llegar está tensionado, está de alguna manera condicionado por las situaciones estructurales, ¿no? Y ahí me parece que las sospechas tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Con que el mercado realmente no es o sea, que en realidad perciben que hay una asimetría muy grande en términos de la lógica del mercado, ¿no? Y que su lugar no cuesta mucho romperlo y transformarse, ¿no? Entonces, para ir cerrando, la idea que un poco que queríamos plantear es que me parece que este esquema plantea una necesidad de entender cuáles son las transformaciones que hoy están planteadas, pero fundamentalmente también entender que es un proceso de tensión,
de muchas tensiones, donde se juega la realidad, digamos, se juegan las condiciones concretas de reproducción de la vida, pero también en un contexto también de nuevas subjetividades. Así que con eso dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Paula Miguel. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, profesora regular e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Coordina un programa de formación que integra las estrategias computacionales en la investigación social. Y la presentación que va a hacer ella es Inteligencia Artificial y Producción de Conocimiento Social. Tenemos el PowerPoint, ¿no? Así que bueno. Bueno. Todo tuyo, Pau. ¿Qué pasó? Bueno, gracias por la invitación. ¿Con cuál pasas los cositos? Gracias. Bueno, un poco lo que traigo a discusión o a compartir es pensar un poco cómo estas herramientas que en general estamos llamando de inteligencia artificial podemos integrarlas en lo que tiene que ver con nuestro quehacer de sociólogas, sociólogos, cientistas sociales, en la investigación social y particularmente en la producción de conocimiento, que es lo que a nosotros nos atiende, ¿no? Me parece que estamos ante distintos procesos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización de la vida cotidiana, todas estas cuestiones de generar grandes volúmenes de datos que al mismo tiempo están disponibles y demás, que nos traen, digamos, una redefinición de qué estamos investigando, pero al mismo tiempo me parece que vienen a transformar de qué manera hacemos investigación o cómo investigamos y cómo lo incorporamos en la investigación. Entonces, para que ustedes más o menos se hagan una idea, la experiencia que traigo a compartirles tiene que ver con en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, puntualmente la carrera de Sociología, el desafío de incorporar algunas herramientas computacionales, tanto en el grado como en el posgrado. Tomamos el desafío de dar programación en Python en el grado, resultó muy bien. Y hacer investigación con un enfoque interdisciplinario. Yo siempre hice metodología cualitativa, que más tarde empecé a integrar con cuestiones que tenían que ver con la ciencia de datos y particularmente cuestiones que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural aplicado a la investigación social, y ahí trabajé con colegas de ciencias de la computación que aprendí un montonazo. Y también pensar, digamos, en la investigación social aplicada en general, no solamente para lo que es la academia, sino también la industria, los lugares de gestión pública, etc. Algo que tengo que decirles es que estos cursos tienen muchísima demanda, o sea, se cierran los cupos y realmente me parece que es una necesidad desde los distintos lugares del ejercicio profesional, pero también desde la parte de los estudiantes, ¿no? Entonces acá muy brevemente yo quería introducir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos inteligencia artificial, del vasto campo de estudios, investigaciones y desarrollos que implica la inteligencia artificial, cuando yo les esté refiriendo a eso, voy a estar hablando de grandes modelos de lenguaje donde podemos encontrar casos como Gemini, ChatGPT, Claude, el que ustedes deseen usar. La idea un poco es entender, digamos, qué son, cómo funcionan y para qué nos sirven, ¿no? Estos modelos, dicho muy simplificadamente, y después Ernesto va a profundizar sobre el tema, están entrenados con enormes cantidades de textos, pero enormes de verdad, de fuentes muy diversas, muy genéricas, y que parecen generar texto, o sea, esta inteligencia artificial generativa parece generar texto de manera contextuada, o digamos que tiene relación con el contexto de enunciación que le estamos dando, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo de alguna manera es predecir la siguiente palabra o la siguiente secuencia de palabras más probable. Y en ese sentido no comprenden el significado intrínsecamente como lo comprendemos los humanos, ¿no es cierto? No entienden de verdad, no entienden de sentimientos. Cuando le decimos qué dice o qué piensa Bourdieu de tal cosa, no está pensando en la teoría, sino que nos está dando
secuencias de textos que aprendió de millones de textos similares que hablaban de esos temas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo de siempre, sabemos que las técnicas, ninguna técnica es neutra, todas traen sesgos y limitaciones específicas, y creo que las limitaciones de estas herramientas, cuando las integramos en nuestra investigación, tienen que ver con cómo funcionan, digamos, cómo están siendo desarrolladas, al menos hasta este momento de hoy, porque esto avanza todo el tiempo y súper rápido. Pero entonces pensar, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para procesar texto a gran escala, identificar tópicos, identificar contextos discursivos, detectar patrones, identificar tanto las regularidades como las excepciones en grandes volúmenes de datos. Nos permiten generar insights en tanto, sobre todo cuando los usamos como asistentes en el análisis y para hacer ejercicios de síntesis, ¿no? Ahí me parece que funcionan muy bien. Bueno, ¿cuáles son los riesgos a tener en cuenta, me parece? Como para que después abramos la discusión más en profundidad. En principio, uno de los principales riesgos es dejarlas y que hagan lo que les parezca. Ustedes fíjense en la imagen que acompaña esta slide. No es que yo me fumé un carpincho, la generó la inteligencia artificial, aunque yo le había dicho las indicaciones de cómo quería la presentación para esta jornada del Consejo de Profesionales en Sociología. Pero entonces, en primer lugar, me parece que tenemos que pensar en el problema de la caja negra, ¿no? La incorporo en la investigación, pero ¿cómo valido los resultados cuando no entiendo completamente el proceso? ¿Cómo funciona esto, no? ¿Cuáles son los sesgos que nos introducen a través de los textos de entrenamiento? Porque piensen que leyó no la enciclopedia británica, sino toda la basura que estaba dando vuelta en internet también cuando se entrenaron esos modelos, ¿no? Entonces, y limitaciones técnicas que están vigentes hasta ahora y que algunas están tratando de saldarse, pero que pueden dar con resultados que puedan ser distorsionados, directamente inventados. Por ejemplo, pueden inventarte fuentes que no existen, referencias bibliográficas con autores que tampoco existen, etcétera, o que tengan errores temporales, de causa y efecto, etcétera. Después, cuestiones que tienen que ver con los dilemas éticos, que tienen que ver con el consentimiento, las cuestiones que mencionaba Javier hace un ratito, la privacidad, la protección de los datos, no solo respecto de nuestros objetivos en el trabajo de investigación, las personas que participan de nuestros estudios, sino respecto de nuestros propios datos, ¿no es cierto? Nosotros estamos cediendo el material de nuestra investigación a plataformas que son de corporaciones extranjeras, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso? Y eso genera, digamos, qué tipo de dependencia técnico-económica plantea esta situación, ¿no? Por un lado, el riesgo de, si yo me paso de rosca, generar resultados superficiales o repetitivos, y por otro lado, atender a cuáles son los costos, qué efectos tiene esto en términos de la infraestructura que necesitamos para aplicarlo, si es posible generar nuestra propia infraestructura en estos ámbitos, qué tanto lo podemos escalar y aprovechar en el trabajo de investigación. ¿Esto no anda más? Ahí va. Bueno, oportunidades para la investigación que en la experiencia que venimos desarrollando funciona. Pensando siempre, digamos, en qué diferencial podemos lograr en nuestro contexto, ¿no es cierto? Que sabemos que tanto en el mundo privado, en la gestión pública, en la academia, no contamos con grandísimos presupuestos para el desarrollo de investigación aplicada, que incluso las agencias medianas y un poquito más grandes también se encuentran con esos desafíos. Me parece que nosotros podemos aplicar estas herramientas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el análisis de sentimientos o de opiniones, intentar ejercicios de monitorear contenidos en tiempo real, funcionan muy bien para contextos multilingües de trabajo. Podemos segmentar audiencias, entender cómo funcionan las comunidades digitales de una manera mucho más ágil que hace unos años. Hay todo un mundo para investigar en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación cualitativa asistida,
¿no es cierto?, para ayudarnos a procesar focus groups o entrevistas en profundidad, también para mixear esos resultados con otras fuentes que pueden ser de otro tipo de datos, monitorear tendencias, digamos, hay un montón de desarrollo de herramientas que se pueden hacer, por lo menos desde la experiencia personal y de los equipos de trabajo en la universidad, que no tenemos tantísimos recursos, y que funcionan muy bien, incluso para hacer, por ejemplo, plataformas participativas entre, digamos, los investigadores y las personas objetivo de los estudios y demás. Esas cosas realmente uno las puede desarrollar mucho más rápido que hace unos años y cada vez programan mejor, eso hay que decirlo. Antes yo tenía que consultar mucho a colegas de ciencias de la computación y hoy en día le pido ayuda al ChatGPT y no los molesto tanto. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el diferencial de valor que nosotros podemos tener desde nuestros lugares de investigación? Me parece que tiene que ver, por un lado, por adquirir las competencias técnicas necesarias para hacer un uso informado y responsable de estas herramientas, como decía Javier más temprano. No renunciar a la comprensión profunda de los fenómenos sociales, es decir, poner en valor la formación sociológica y teórica que nosotros tenemos, sin dejar de lado tampoco esa sensibilidad, ¿no? Ese pulso que tenemos para captar en qué anda la gente, por dónde viene la mano, etcétera, etcétera, que como argentinas y argentinos estamos acostumbrados a estar en un estado de excepción permanente. Entonces, cuando vemos una irregularidad, decís, esta la saco de taquito. Bueno, nada, tenemos como un hábito, si se quiere, como de captar, digamos, esa intuición que llevamos encima, que está, por supuesto, mixeada por la matriz teórica. Me parece que es súper interesante para ponerla a jugar y testear hipótesis y ese tipo de cuestiones. Y por último, tratar de llegar a algún tipo de consensos en cuáles son los estándares de uso, ¿no?, para un uso profesional de la inteligencia artificial en lo que hace a la investigación. Tanto desde el mundo académico, pero también me parece que es un espacio para discusión en espacios como este, consejos de profesionales, etcétera, etcétera, y que eso nos lleve a un modelo integrado donde automatizamos algunas cosas, pero seguimos siendo, ¿no?, con esta cosa del bricolage artesanal, donde seguimos trabajando con presupuestos reducidos, con cositas que están agarradas con piolines muchas veces, y teniendo claro también qué tanto, o sea, cuál es el rol de cada uno, qué rol le doy o qué espacio le doy al desarrollo de los modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial, y cuáles son competencias de nosotros los humanos. Entonces, pensando en ese modelo, que lo llamé bricolage automatizado, tendríamos que pensar en la supervisión especializada de los resultados de esa investigación. Ahí entra el sociólogo o la socióloga como un supervisor experto, digamos, que pone en juego su saber para validar esos no solo los resultados, sino también todo el proceso. Triangular metodológicamente para testear esos resultados, retomando herramientas más clásicas, sean qualis, sean quantis, de acuerdo a lo que resulte de esa investigación en específico. Y por último, me parece ser transparentes en el uso, acostumbrarse, porque algo que no dijimos más temprano es que nunca nos dan, o pocas veces nos dan exactamente la misma respuesta. Y si yo le digo, ¿estás segura? No sé qué, por ahí cambia de idea para complacerme y ese tipo de cuestiones. Entonces, acostumbrarnos a documentar cuáles son las instrucciones que le damos, cuáles son los resultados que obtenemos y ser transparentes también cuando lo usamos en investigación. Me parece que en esas cuestiones serían como los puntos básicos que me traían a compartirles a ustedes cuál puede ser un framework para integrar estas herramientas en el trabajo de investigación. Y bueno, nada, agradecerles por el espacio, el lugar. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, me dirá maestro de ceremonias, yo sé que hay un panel ahora y empezamos un poco más tarde, pero si tenemos tiempo de una o dos preguntas o... No quiero interferir con el próximo panel, no sé si... Díganme ustedes.
¿Tenemos alguna pregunta urgente? Ay, Miguel. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. La verdad que seguimos aprendiendo mucho con los expositores que están pasando, ¿no? De todas maneras, yo creo que la humanidad cometió un gran error cuando le robó el fuego a los dioses, ¿no? Porque a partir de eso empezamos a correr detrás de la tecnología. Y evidentemente la tecnología le está ganando por afano a la política. O sea, el desarrollo tecnológico va a dejar inexistente la existencia misma de la política, porque es tan vertiginoso todo esto que es tan vertiginoso esto que en principio es así. Ahora yo es lo que yo pienso, por eso te digo. Pero no, la tecnología, espera, la tecnología está por adelante. Yo creo que sí. Bueno, está bien. Yo creo que la profesión del futuro es el hacker. La profesión del futuro es el hacker. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Bueno, pero es un corto plazo el que estás hablando. ¿Me podés dejarte tomar? No, terminá, Miguel, terminá. Bueno, primero, sé que estamos retrasados de tiempo y no creo que hablo por muchos, no dejo de estar asombrada de la calidad profesional, por supuesto humana, que tiene la gente que vino a exponer en el día de hoy. Y vuelvo a resaltar esto de la posibilidad de conversar y de entre todos justamente pensar mejor, ¿no? Pensar como en red y mirar como con otros espejos retrovisores que uno no tiene. Así que no, maravillada y felicitaciones. Sí, a ver, Javi, y porque están esperando los siguientes. Dale. También me parece interesante el intercambio. No, un solo, a ver, mi impresión de las exposiciones de mis colegas, me parece sumamente interesante la cuestión de esta cuestión de la veracidad, la verdad, ¿no? Y poner en cuestión, hay como un fetiche de la tecnología, como está el fetiche de la mercancía, hay un fetiche de la tecnología que nos está ganando por goleada, está buena la imagen, y está bueno el planteo, creo que en todos los casos, de plantear los límites del uso, ¿no? Y trabajar un poco en esa cuestión, ¿no? De cómo la usamos, para qué, etcétera, ¿no? Dada la velocidad y una especie de tsunami, pero al mismo tiempo creo que el desafío es cómo usarla justamente, también para solucionar problemas de tipo laborales, ¿no? Porque da la sensación de que es una realidad que llegó y que es difícil volver para atrás. Entonces, en una mesa anterior se planteó el tema de los laboratorios de futuro, lo cual me parece también sumamente importante para pensar propositivamente en base a lo real y sin negar los problemas que hay, que muy bien ustedes señalaron, ¿no? Así que, por mi parte, me pareció sumamente interesante y ojalá sigamos siendo instancias como estas para seguir debatiendo este tema. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen las urgencias del tiempo.